Antes de sumergirnos en la notable historia de la creación de Rolex, retrocedamos en el tiempo hasta principios del siglo XX. Una época en la que el mundo estaba al borde de un conflicto global, una época de inmensos desafíos y oportunidades. Ancla tu mente a ese periodo, y transpórtate a un mundo de innovación pionera. Imagínese a un hombre visionario, decidido a inventar un reloj que no solo fuera confiable sino también increíblemente preciso, un reloj que en última instancia redefiniría los estándares de la relojería. Ahora, a medida que nos adentramos en este fascinante viaje, es importante presentar a los protagonistas, Hans Wilsdorf y Alfred Davis. Estos dos atrevidos empresarios sentaron la piedra angular de lo que pronto se convertiría en un legado atemporal, la marca Rolex. En 1905, en el corazón de Londres, fundaron su joven empresa, Wilsdorf y Davis, sin saber que menos de una década después plantarían las semillas de una de las marcas de relojes más prestigiosas del mundo en la actualidad. La década 1920 marcó un importante punto de inflexión para la empresa. En aquellos tiempos turbulentos era fundamental dar tiempo preciso, incluso frente a la adversidad. Y Hans y Alfred estaban decididos a diseñar y construir relojes que superaran todos los desafíos, y siguieran siendo inflexibles en las condiciones más hostiles. Avance rápido hasta 1914, el gobierno británico otorgó un prestigioso premio, un certificado de clase A, para ser precisos no a un famoso cronómetro fabricado en Londres, sino a un nombre nuevo y bastante más oscuro en la relojería, Rolex. Este certificado fue una reafirmación de la tenaz creencia de Hans Wilsdorf de que el reloj de pulsera podía ser tan preciso y robusto como los mejores cronómetros de bolsillo. En medio de la agitación y la incertidumbre de la Primera Guerra Mundial, Hans Wilsdorf vio una oportunidad sin precedentes para su marca emergente. Fiel a este espíritu y visión, encargó a su equipo la creación de un reloj de pulsera que fusionara una durabilidad inquebrantable con un nivel incomparable de precisión. En 1926, inspirado por esta determinación inquebrantable, se marcó un momento crucial en la relojería, el desarrollo y lanzamiento del primer reloj de pulsera resistente al agua, al polvo y a los golpes del mundo, acertadamente llamado Oyster. El nombre Oyster no era simplemente un nombre sino una representación de las cualidades del reloj. Al igual que una ostra, la ostra era un símbolo de fortaleza y resiliencia frente a condiciones climáticas extremas e inmersiones profundas. Pero Hans Wilsdorf no se detuvo ahí. No contento con crear simplemente un reloj de pulsera mejor, buscó lograr una precisión incomparable en un reloj de pulsera. En un paso significativo hacia la realización de su visión, Wilsdorf fundó Precision Watch Company en Vienne, una ciudad en el corazón de Suiza, reconocida internacionalmente por su experiencia en relojería. Su objetivo era construir movimientos que mantuvieran el tiempo con notable consistencia y precisión. Sucesivamente su incesante búsqueda dio sus frutos cuando, en 1910, Rolex obtuvo la primera certificación de cronómetro otorgada a un reloj de pulsera del Centro Oficial de Clasificación de Relojes de Vienne. La noticia de la precisión excepcional de Rolex se extendió por todas partes, y la influencia de la marca se extendió a los lugares más inesperados. En 1928, en el apogeo de lo que conocemos como fiebre exploradora, Sir John Hunt emprendió una expedición a la cima del monte Everest. Rolex sirvió como cronometrador oficial de la ardua tarea, equipando al equipo con el recientemente desarrollado Oyster Perpetual, un modelo que se convertiría en un sello distintivo del diseño clásico. El Oyster Perpetual combinó precisión con simplicidad, encarnando la esperanza de Hans Wilsdorf por su marca y al mismo tiempo llevando fortaleza en su nombre. Para la creación entonces contemporánea de Weiler, la marca utilizó un mecanismo novedoso que enrollaba automáticamente el reloj, ahorrando cuerda manual y asegurando que el reloj estuviera infaliblemente listo para el extremo, el primero de su tipo en la industria. Rolex no solo estaba dominando el oficio de cronometrar con precisión. Más bien, se dedicaron a profundizar en otros nichos diversos, demostrando su compromiso de abrir nuevos caminos. A principios de la década de 1930 fueron testigos de su introducción en el mundo de las carreras de automóviles. Una velocidad legible en la industria era el señor, con el lanzamiento del Oyster Perpetual, el primer reloj de pulsera que mostraba la fecha en una pequeña ventana en su frente. La década de 1930 también acogió con satisfacción la creación del Explorer, un reloj hecho para ser inquebrantable frente a lo desconocido. Con las expediciones al monte Everest sumándose a su impresionante lista de hazañas, Rolex buscó reconocer aquellas que traspasaron los límites de los logros humanos, y tuvieron el coraje de explorar territorios desconocidos. El Explorer fue una afirmación de este principio. Un avance rápido hasta la década de 1940, el mundo se vio sumido en otro conflicto global. Los tiempos eran difíciles, los relojes escasos y aquellos con fuerza y precisión inigualables se volvieron muy buscados. Rolex asumió un papel fundamental, produciendo un modelo especial para los prisioneros de guerra británicos, conocidos como los Oyster Rolex. Estos relojes eran pruebas de resiliencia cuando los tiempos eran más oscuros e impredecibles. Frase: la guerra finalmente llegó a su fin, pero la misión de Rolex nunca disminuyó.
Su compromiso de crear relojes funcionales pero elegantes de resistencia y precisión inigualables, un sentimiento imbuido en el espíritu de la marca por Hans Wilsdorf, continúa guiando la marca hoy. En 1945, justo cuando el mundo se recuperaba de las secuelas de la guerra, Rolex volvió a hacer historia diagonal invertida. Ese año se presentó el Datejust, el primer cronómetro de pulsera automático que muestra la fecha en una ventana de la esfera. Un reloj que llevaba el símbolo de la tradición de perfección de la marca en el campo del cronometraje de precisión, convirtiéndose en un ícono de estilo y lujo. Los años de la posguerra también vieron el ascenso de el legendario Submariner, dedicado a quienes se atrevieron a explorar las profundidades del mar. Presentado en 1953, el Submariner encarnó y definió la esencia misma de la icónica marca Rolex, y sigue siendo hasta el día de hoy uno de los relojes más buscados del mundo. Con su corona distintiva, el Submariner fue construido para ser resistente al agua hasta 100 metros, una hazaña notable en ese momento. Pero su poder no estaba solo en su pura resiliencia, se había convertido en un símbolo de elegancia y prestigio, sinónimo del nombre Rolex, llevando consigo el reconocimiento y la admiración del mundo de los relojes de lujo. A principios de la década de 1960 se anunció la llegada del Cosmograph Daytona, un cronógrafo diseñado para satisfacer las demandas de los pilotos de carreras profesionales. Reconocido por su altamente confiable movimiento el primero, el Cosmograph Daytona fue y es un titán absoluto en el mundo del lujo y las carreras, ocupando un lugar destacado tanto dentro como fuera de la pista. La década de 1970 fue una década reveladora para la marca, que provocó la introducción de los modelos Oyster Quartz, amplificando la esencia de la precisión, y respondiendo hábilmente a los cambios revolucionarios provocados por la crisis del cuarzo. Este fue otro testimonio más de la determinación inquebrantable de Rolex, y su capacidad para cambiar con los tiempos sin alterar su visión fundamental. Las siguientes décadas solo sirvieron para subrayar y reforzar la evolución de la marca. El icónico Master 2, con un bisel de cerámica y una función de doble zona horaria, fue lanzado en la década de 1980, dejando una huella imborrable en el legado de Rolex. En la década de 2000 se presentó el Yachtmaster 2, con su distintivo bisel azul y su revolucionaria memoria mecánica. Hoy, más de un siglo después, la marca Rolex personifica la esencia misma de la alta relojería. Continúa ejemplificando una precisión incomparable, un rendimiento duradero y un diseño atemporal, tal como lo hizo en su nacimiento. Desde las concurridas calles de Londres hasta los picos del monte Everest, las profundidades del océano y las dunas del desierto, los relojes Rolex han sido, y seguirán siendo, compañeros inseparables de individuos de élite que buscan una calidad absoluta, y aquellos dispuestos a explorar más allá de los límites. Cerrando este vívido viaje de exploración e innovación, la historia de la creación de Rolex no se limita a una sola expresión del tiempo. Es un testimonio del poder de la voluntad, la determinación y la visión humanas. Desde sus inicios hasta la actualidad, la marca se adhiere a sus principios fundacionales, innovando constantemente y estableciendo nuevos puntos de referencia en la esfera de la relojería de lujo, preservando y valorando su rica herencia, pero siempre esperando con ansias los ámbitos inexplorados de la tecnología de relojes de pulsera.